Bueno, muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, sí lo escuchamos, pero está un poquito bajito. Ok, ok. Ya voy a poder dar aquí a ver si. Listo, ahora sí mejoró. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar unos minuticos mientras de pronto se conectan alguien más y ya iniciamos. Bueno, daremos unos 3 minuticos más y por respeto a ustedes que entraron muy puntuales a esta web conferencia, daremos inicio. Vamos a esperar 3 minuticos e iniciamos con los que estén.
Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos ustedes, estimados especialistas. Les doy la más cordial bienvenida a esta su tercera web conferencia de nuestro módulo de gerencia financiera. Pláceme saludarlos, me alegra mucho de tener ya incluso desde antes de las 6 varios de ustedes conectados. Eso habla muy bien de cada uno de ustedes, no solo en la puntualidad, sino también en el compromiso que tienen ustedes en cuanto a su formación de posgrado. Vamos a dar inicio a nuestra tercera web conferencia de nuestro módulo de gerencia financiera, módulo que estamos ya verificando todo lo correspondiente al flujo de efectivo, a cómo las empresas día tras día tienen gran importancia en el manejo del efectivo. La primera web mirábamos todo lo correspondiente al análisis financiero, al diagnóstico, a todo lo que representa ese poder determinar o poder diagnosticar cómo están las empresas, cómo tomó la empresa, a sacarle las razones financieras, a sacar esos análisis horizontal, vertical. Posteriormente, en la segunda web profundizábamos en todo el tema de liquidez. Hablábamos de la importancia de que manejen todas las organizaciones y las empresas una buena liquidez. Esto es gran parte del éxito de la mayoría de las empresas, pero no solo liquidez en cuanto a que pueda tener los recursos que tengo comprometidos para poder pagar, para poder operar, para poder solventar todos mis compromisos y no solamente como capital de trabajo necesario también, sino con las estrategias o las decisiones que voy a tomar cuando me hace falta recursos o cuando me sobran. ¿Sí? Veíamos la pasada web todo el tema de liquidez, pero liquidez no termina ahí. Liquidez no es solo, bueno, garantizar que tenga yo los recursos necesarios para operar, para poder cumplir con mis compromisos de corto plazo, también para poder entonces determinar todo lo que voy a necesitar como capital de trabajo o todo lo que voy a necesitar para poder operar. No, también es poder lograr tomar las mejores decisiones y proyectarlas o anticiparme a todas esas circunstancias que pueda vivir que en una organización, que pueda vivir una empresa. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la mejor alternativa cuando ya no tengo esa liquidez, cierto? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la mejor alternativa cuando no tengo los recursos? O si yo estoy proyectando, estoy montando un presupuesto o un flujo de caja o un flujo de efectivo, que son muy similares, por no decir que son los mismos, ¿cierto? Y yo me anticipo y empiezo a determinar qué voy a hacer para esos periodos, llamémoslo así, de escasez o que no tengo la capacidad o no voy a tener los recursos necesarios para operar y para cumplir con los compromisos de corto plazo y también qué voy a hacer o qué decisiones voy a tomar cuando tengo excedentes de dinero, ¿no es cierto? Cuando me sobra ese capital. No es necesario ni es una buena estrategia mantener abundancia de recursos sin utilizar, sin, por favor, por ahí hay un micrófono abierto. Olga Viviana, agradezco su apoyo. Estamos escuchándole ahí todo el partido. Me va a permitir, pido excusas, voy a silenciar los micrófonos. Gracias. Entonces les decía esa importancia que tenemos, ¿cierto? De decir, no solamente tengo los recursos, sino también cuando me
tengo esa abundancia, ¿qué voy a hacer, cierto? ¿En qué los voy a invertir? ¿Cuál va a ser la mejor decisión que voy a tomar? ¿Para qué? Para poder mirar qué voy a hacer eso, con esos recursos. Decía que no es buena estrategia mantener muchos recursos sin utilizar en la empresa, ya sean las cuentas, en la caja fuerte, donde lo maneje mi empresa. No, todos los recursos yo los tengo que tener que produciendo, generando valor a la empresa, ¿cierto? Todos los recursos, ¿cuáles? Los que me sobran o los excedentes de recursos, yo debo tenerlos como de esa forma, manejando. Entonces, vamos a empezar a profundizar hoy en todo lo correspondiente según la actividad también que tenemos en este periodo, a el flujo de efectivo, también conocido como presupuesto, flujo de caja, ahí las diferencias son muy mínimas, son muy pequeñas, ¿sí? Pero, ¿cuál es primero la importancia del flujo de efectivo? Muchas veces nosotros hacemos el flujo de efectivo histórico. Claro, ustedes lo pueden encontrar en muchos libros, el flujo efectivo histórico, cómo opera y para qué nos sirve cuando lo hacemos histórico. Pues para saber, sí, es muy parecido al estado de fuentes y usos, para saber qué nos ingresó y en qué se invirtió prácticamente, pero eso ya es que histórico. Eso es simplemente para poder también nosotros determinar qué errores pudimos cometer o qué grandes decisiones logramos tomar que nos permitieron que seguir creciendo, seguir avanzando, cumplir siempre con nuestros compromisos de corto plazo y poder operar con toda la tranquilidad. También tenemos lo correspondiente a qué? Al flujo de efectivo, pero proyectado. Como su nombre lo indica, el flujo de efectivo proyectado. Debo hacer qué? La proyección. Voy a proyectarlo, ¿no es cierto? Voy a crearlo a futuro, voy a hacer ese presupuesto a futuro, ¿no es cierto? Voy a hacer ese flujo. ¿Para qué? Ahora sí, la importancia. Yo sé que todos a este nivel hoy en día de especialistas, que ya prácticamente son ustedes, todos manejan el flujo efectivo, son, llamémoslos así, expertos en eso, pero vamos a hacer ese recorderis. Primero que todo, ¿qué es el flujo efectivo? ¿Alguien me quiere comentar para usted cómo lo puede definir? Yo sé que todos saben y todos lo tienen claro, pero ¿cómo podríamos definir el flujo efectivo? A ver, ¿quién me podría decir cómo puede definir el flujo efectivo? Pueden abrir el micrófono y comentar. El profe son las entradas y salidas de dinero que tiene la empresa en un periodo de tiempo. Excelente, Héctor, perfecto. Muy bien, todo tipo de entrada y salida de dinero en un periodo determinado o en un corto tiempo, pero también lo podemos ver que en un largo plazo, ¿cierto? Yo puedo proyectar mi flujo de efectivo. Voy a iniciar un proyecto. Ustedes todos o trabajan en una empresa o tienen una empresa, son empresarios, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Van a crear o van a proyectar una nueva estrategia de la empresa, van a ejecutar un proyecto, pero antes de iniciar la ejecución del proyecto, ¿qué hacen? Vamos a proyectar nuestro flujo de caja, ¿cierto? O nuestro flujo efectivo, nuestro presupuesto. El proyecto es la construcción del puente Pumarejo a la entrada de la ciudad de Barranquilla, que va por encima de todo el río Magdalena. Se proyecta a 10 años la construcción. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a proyectar el flujo, ¿qué? A 10 años. ¿Cierto? ¿Qué ingresos voy a tener en cada año y qué salidas voy a tener? Muy bien, como decía Héctor, el flujo de efectivo, primero que todo, es un estado financiero. Así como veíamos el balance, el PIG, el estado de fuentes y usos y muchos más que ustedes conocen,
el flujo de efectivo es un estado financiero también normalmente contemplado en la normatividad contable de nuestro país y que lo deben realizar todas las empresas. Es lo ideal, ¿ok? ¿Para qué me sirve? Obviamente con la buena definición que nos dio Héctor, ¿sí? Para poder proyectar, para poder fijarme qué me va a ingresar y qué me va a salir, ¿cierto? Ese es el primer punto. Proyecto. Voy a proyectar a 10 años, a un año, a 12 meses, a 6 meses, ¿cierto? Voy a proyectar y voy entonces a empezar a mirar qué me ingresa y qué me sale, ¿cierto? Pero real, en efectivo. ¿Qué sucede con el estado del flujo de efectivo? Aparte de mostrarme todos los ingresos y egresos de la compañía, ¿cierto? En determinado periodo, también que me permite ver, observar si voy a tener excedentes de recursos en cada periodo o todo lo contrario, si antes me van a hacer qué falta. No me van a alcanzar los recursos para un periodo determinado. Entonces, ¿qué decisiones voy a tomar para eso? ¿No es cierto? Que he visto por ahí ya varios la gran mayoría que me ha enviado avances de la actividad y he visto muy bien la ejecución, pero no he visto lo que quiero ver en ustedes, estimados especialistas, las estrategias, ¿no? Las decisiones. Si me sobra dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué alternativa o qué estrategia suya como gerente general, como CEO de la compañía, como presidente, ¿cierto? ¿Qué va a hacer para poder darle con esos excedentes mayor rentabilidad a la compañía, mayor crecimiento, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Ok? Entonces, eso en cuanto al flujo efectivo me permite proyectarme y de esta manera que poder identificar las necesidades o los excedentes de efectivo y por ende, obviamente, tomar las decisiones de que si tengo necesidades, ¿cómo me voy a financiar? ¿Cómo me voy a apalancar? ¿Cuál es el apalancamiento que voy a tomar? ¿Qué me es mejor? ¿Irme por un crédito externo por la banca? ¿O es mejor llamar a los socios y pedirles que capitalicen la empresa? Ustedes como presidentes de la compañía, a ver, una pregunta muy académica. Si usted le hacen falta recursos para la operación de su compañía, para capital de trabajo, ¿usted qué prefiere? ¿Cómo se prefiere financiar? ¿A través de deuda externa, o sea, a través de pasivo, salir a buscar a los bancos, salir a buscar a los proveedores, o usted preferiría llamar a los socios y apalancarse o apoyarse con el patrimonio? Desde su punto de vista, ¿usted qué preferiría? Los escucho. Como siempre, pueden activar el micrófono y hacer su participación. Tranquilos que no hay respuesta mala, simplemente lo que usted de pronto, su visión que creería que es mejor para usted, financiarse con pasivo, deuda externa, o usted prefiere apalancarse con los socios. ¿Qué pensaría usted? Profe, buenas noches para todos. Buenas noches, Roy. Yo consideraría, o sea, desde mi punto de vista, pues, Claro, que claro. sería mejor financiarse con deuda externa o con mis proveedores. Pienso que de esta manera, bueno, voy a pagar unos intereses, pero si me financio con mis socios, de igual manera, pues lo que voy a hacer es que les voy a bajar más la rentabilidad a ellos. Ok, entonces usted preferiría la deuda externa con banca o proveedores. O proveedores, correcto. Perfecto, Roy, gracias, muy amable por su participación. ¿Quién más? A ver, si ustedes necesitan recursos en su empresa, ¿cuál es la mejor opción o qué pensarían mejor? ¿Me voy a apalancar con deuda externa, con pasivo, o me queda más fácil mejor apalancarme con patrimonio?
Bueno, yo creería que Entonces, para mí, Héctor, yo lo haría con patrimonio, ¿sí? Porque pues a la larga yo estaría demostrando a ellos que voy a obtener una rentabilidad y un crecimiento de la empresa con la capitalización que ellos van a tener con ese recurso que van a invertir en, digamos, en el momento, ¿no? Y a largo plazo, pues yo tendría que mostrarles qué utilidad van a obtener de esa inversión, ¿sí? En cambio, por fuera, pues tendría un egreso hacia afuera, hacia otro tercero que, pues, de cierta manera, pues, solvento la necesidad, pero pues no tendría un crecimiento como tal digamos, probablemente activos o dueños de la misma empresa. Perfecto, perfecto. Vi que Diego había abierto el micrófono. Diego, cuéntanos. sí, profe. Desde mi punto personal, yo mirando el panorama que se me presente y mirándolo desde el campo, desde el rol donde yo me desempeño, que es la Sí, parte claro. microfinanciera, sí me endeudaría con los bancos o entidades externas, teniendo en cuenta cuáles son las bondades que ellos me van a ofrecer a mí con respecto a tasa de interés, tiempo y cómo yo voy a ir cancelando esa deuda, sabiendo de que el endeudamiento que voy a tener con estos proveedores retribuir en mejores intereses para mi entidad o en este caso para la cooperativa a la cual yo trabajo. Ok, perfecto. Bueno, miren cómo hay diversos puntos de vista, ¿cierto? Diversos puntos de vista y todos válidos. No estoy diciendo que el uno no sea válido o el otro no. Financieramente, como yo siempre le digo a mis alumnos, esto es con el tema, cuando uno habla de finanzas, es con la razón y no con el corazón, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de ideas, siempre financieramente es mejor apalancarse con el que menos costo tenga, ¿cierto? ¿Cómo así, profe? Claro, ahí yo tengo que mirar cuánto me vale, ¿cierto? ¿Cuánto me valen los créditos o cuánto le voy a pagar a los proveedores por la espera y por todo lo que me está ¿qué? Eh, apoyando, ¿no es cierto? Yo tengo el tener ese pasivo, a mí me cuesta, ¿cierto? Voy a pagar unos intereses, ¿no es cierto? Y si me voy con los socios, con el patrimonio, también me cuesta, estimados. No crean que el socio trae su dinero a la compañía, ¿cierto? Por querer apoyarla y por... No, el socio espera que con esos recursos crezca, se multiplique y le entreguen una rentabilidad también. ¿Sí? Una rentabilidad también de qué? De sus recursos, de lo que él está colocando ahí. Nadie, les decía en una clase anterior, nadie tiene una inversión en una compañía solo por quererla tener o por decir que es el dueño, el socio, ¿no es cierto? Todo el que invierte en una compañía espera una rentabilidad. Si ustedes son los dueños, socios de Ecopetrol y me dicen, hey, profe, necesitamos 5.000 millones para seguir operando como una inyección de capital, lo invitamos a que se asocie, ¿cierto? Le vamos a vender un porcentaje de nuestra empresa, asóciese, y le inyectamos eso a la compañía, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? O que la compañía emita acciones, genere acciones para la venta. ¿Qué sucede? Viene todo lo correspondiente a qué? A un costo. Yo qué les voy a decir, listo, yo me asocio, pero ese dinero lo tengo allí en un banco, un ejemplo, voy a hablar así hipotéticamente, y allá me están pagando el 5%. Acá la empresa, ¿cuánto por lo menos aspira a pagarme o cuánto me garantiza por lo menos que me va a dar? Si me van a dar más del 5, porque si no, prefiero dejarlos allá en el banco, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que todos los puntos de vista que comentaron ahorita son válidos, pero financieramente, ¿cuál es el mejor? El que menos costo tenga. Eso hay una fórmula que se llama estructura de capital y uno determina cuánto le cuesta a la compañía tener ese pasivo y cuánto le cuesta a la compañía tener ese patrimonio. Ahí es donde uno toma ¿qué? La decisión de con quién debe financiarse, si más con el pasivo o más con el
patrimonio. Esto como para que lo tengamos en cuenta. Pero siguiendo con el flujo efectivo, miren la importancia del mismo. Me permite poder saber, me permite poder proyectarme, ¿no es cierto?, qué voy a realizar, si voy a tener excedentes o qué voy a hacer también si voy a tener qué necesidades de efectivo. Vamos a empezar a profundizar entonces en el flujo de efectivo y vamos a mirar, pues obviamente yo sé que todo esto también ustedes ya lo manejan, pero vamos a empezar a mirar primero, como decían por ahí nuestros compañeros, el flujo de efectivo me muestra eso, todas las entradas de dinero. Vamos a ver primero las entradas, ¿no es cierto? Todas las entradas en un periodo determinado, en enero, en febrero, en marzo, o en el año 1, en el año 2, en el año 3. Pregunto, ¿por qué razones le puede ingresar dinero o recursos a una compañía? A ver, ¿quién me comenta? ¿Cuándo le entran recursos o por qué motivo le entran recursos a una compañía? Por ventas, Muy bien. ¿Qué más? crédito. ¿A qué Profe, se cuando refiere con crédito? Digamos que cuando se solicita un crédito y ingresa efectivo, Ah, perfecto, sí. perfecto, muy bien. Por ahí escuché una dama que iba a decir algo. Qué pena. profe, no sé, cuando de pronto los accionistas invierten, Liz, muy puede bien, ser por también una efectivo. inyección de capital, perfecto. De los accionistas, muy bien. Lady, perfecto, le acabo de leer también, inyección de capital. ¿Quién más? A ver. Hemos dicho ventas. Héctor dijo por créditos que hace la compañía cuando va a un banco y saca un crédito, le ingresa recursos. Liz también dijo que por una inyección de capital, igual que Lady, ¿cierto? Por intereses bancarios. ¿Qué más? Profe, por venta de activos, Muy bien. maquinaria, Excelente, tengas. Beatriz. Ujú. Venta de activos. Muy bien. ¿Qué más? Falta una muy importante que no la han dicho. por inventario, ¿no? Cuando hablas de inventario, ¿a qué te refieres, Héctor? Digamos que ya tengo la materia y pues bueno, vienen siendo ventas, ¿no? Pero es Sí, un exacto. capital ahí. Perfecto, sí, pero bien. María, Pues, cuéntanos. por cuentas por cobrar. Exacto, María, muy bien, la que faltaba, ahí la tenemos en la diapositiva. Y cuando hablamos de cuentas por cobrar, ¿a qué nos referimos? A nuestros clientes. Sí, muy bien, Liz, al Sí, cobro de la cartera, ¿no? cartera. La Ujú. Al documentación de la cobro de la cartera. cartera, muy bien, a todos los ¿qué? Los recursos que tenemos ahí. Entonces, fíjense en que en el flujo de efectivo tenemos que tener algo muy en cuenta. Yo, si vendo este año 100 millones de pesos, ojo la pregunta, vendí 100 millones de pesos en el año. ¿Puedo colocar en el flujo de efectivo de este año que me ingresaron los 100 millones de pesos? Si estoy diciendo que tuve ventas de 100 millones de pesos. No, Siempre y no, ¿Por qué cuando porque no, hayan creo sido Liz? ventas de que es, costado. ¿Cómo, Liz? pues pensaría que no, porque si no me los pagan de contado. Perfecto, por ahí también creo que Héctor estaba diciendo lo mismo. Exactamente, exactamente. Miren la importancia que es diferenciar, ¿no? El hecho de que yo venda 150 millones o 100 millones de pesos no quiere decir que ya eso me ingresa en el flujo efectivo, ¿no es cierto? No, porque yo pude vender algo a crédito, ¿no es cierto? Vendí algo a crédito, entonces, ¿cuándo me ingresa lo que vendí a crédito? Pues obviamente más adelante o cuando empiece a recaudar mi cartera. Entonces, fíjense, porque a veces decimos, ah, listo, vendí 100 millones, entonces ya tengo 100 millones. No, ojo con eso, porque en el flujo de efectivo, ahorita que hagamos un ejercicio, nos vamos a dar cuenta de eso, de que puede ser que vendimos, pero otra cosa es el ingreso. ¿Cuándo me ingresan esos recursos? ¿Para qué? Para poder operar o para poder estar en ese proceso. O sea, profe, aquí en este orden de ideas, digamos que el dinero, digamos, inicial o el efectivo inicial, no podemos contar los inventarios con efectivo, sino el efectivo disponible como tal.
Exactamente, exactamente. Los inventarios, usted lo ha dicho, Héctor, son mercancía, es un activo, ¿cierto? Es un activo, que es un activo líquido, que me da liquidez, ¿cierto? Pero yo no puedo decir que los tengo ya disponibles como si fuera efectivo, así es. Vamos a mirar algo también muy importante que tenemos acá en la diapositiva. Entonces ya vimos las diversas opciones de qué, de ingresos que podemos tener en la compañía, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos esas diversas ingresos de la compañía, tenemos que empezar a tabularlos, tenemos que empezar a verificar cómo son todos esos procesos que vamos a ir ¿qué? Desarrollando. Entonces tenemos claro primero ya cuáles son qué, los ingresos que tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles son los ingresos que tenemos y que son diferentes las ventas a los ingresos, perdón, las ventas o los ingresos reales que tiene la empresa en el mismo periodo? Continuemos aquí con la diapositiva para ver algo particular. Vamos a ver este ejemplo. Voy a ampliar acá un poquito la diapositiva para que la veamos un poco mejor. Aquí traigo un ejemplo, ¿cierto? De un ejercicio, un corto ejercicio. Vamos a mirar por ahora solo lo que corresponde a qué, a ingresos, ¿cierto? A ingresos. Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Primero, entradas de efectivo. ¿Qué me dice de las entradas de efectivo? Me dice Coca-Cola, ¿cierto? Una empresa de bebidas a nivel mundial desarrolla un presupuesto de caja, ¿no es cierto? Un presupuesto de caja. ¿Para qué meses? Mire, acá me lo dan por meses. Entonces me dice, para octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que me están pidiendo un presupuesto o flujo efectivo para octubre, noviembre y diciembre. ¿Cómo va a ser ese presupuesto de la Coca-Cola para octubre, noviembre y diciembre? Pero ¿qué información me dan? Necesito que me den información, ¿no es cierto? Entonces, la información son las siguientes. Las ventas de Coca-Cola en agosto, ¿cierto? En agosto y septiembre fueron ¿de qué? De 100,000 y 200,000 pesos. En agosto y septiembre. Hago una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que me dan la de agosto y septiembre si me están pidiendo es información del presupuesto de octubre, noviembre y diciembre? ¿Por qué me dan agosto y septiembre entonces? Para la proyección, ¿Cómo? para poder proyectar. Para poder proyectar. ¿Qué más? ¿Para qué me dan eso? ¿Por qué me dan 2 meses antes también? Para ver la tendencia, ¿no? Bueno, eso si fuera histórico, porque es que dice proyectémoslo a futuro, pero me dicen que lo proyectado también es que agosto y septiembre fueron tanto, ¿cuánto serían las otras 3? Profe, no sé, se me Dilo ocurre, tranquila, digamos, claro. ventas que de pronto se hicieron en esos meses, pero que digamos más adelante nos van a pagar. Excelente, muy bien, muy bien. Es por eso. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a tener en cuenta lo que hablábamos ahorita, la cartera, ¿cierto? Yo vendí en agosto y vendí en septiembre, pero puede ser que de esas ventas me ingrese algo cuando en octubre, en noviembre o incluso en diciembre. Entonces, por eso me dan la información también de meses anteriores. Excelente. Sigamos con el ejercicio. ¿Qué más me dicen? Se pronostican ventas de 400, 300 y 200,000. ¿Para cuándo? Para octubre, noviembre y diciembre respectivamente. O sea, ¿qué me dicen acá? Las ventas de los 3 últimos meses me las dan. ¿Sí ven? Me las dan. ¿Ok? Ya tenemos las ventas de agosto y septiembre, ¿cierto? Y ya me dicen cuáles son las proyectadas de noviembre, de octubre, noviembre y diciembre. Entonces ya tengo las ventas, ¿cierto? ¿Qué más me dice? Según lo registrado, el 20% de las ventas
Miren que acá me lo dicen, el 20% de las ventas son en efectivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo vendo en cada mes de eso, ¿cuánto me va a ingresar realmente ese mes? Pregunto. 20%. El 20%, exacto. Continuamos. ¿Qué más me dice? El 50% lo va a recaudar a un mes y el 30% lo va a recaudar ¿cuándo? A 2 meses. ¿Ven? Entonces fíjense que ya sé que a un mes recaudo el otro 50% y el otro 30% lo recaudo ¿qué? A 2 meses. Seguimos. ¿Qué me dice también? Hay más entradas, hay más ingresos de dinero, pero miremos, a ver, ¿qué me dice? Dice, en diciembre la empresa recibirá un dividendo de 30,000 pesos. Pregunto, ¿qué es un dividendo? La utilidad por una inversión en otra sociedad. Perfecto, excelente. A eso llamamos dividendo. A las utilidades que le damos, ¿qué? A los socios. Y así como nos lo acaban de decir, es los ingresos que voy a recibir por unas acciones que tengo que en otra compañía. ¿Y qué más me dice? Me dice, y al final recibe un aporte de los socios. Un aporte de los socios. ¿Por cuánto? Por 50,000. ¿Cuándo? En octubre. O sea, la empresa me dio las entradas. ¿Sí ve? Me dice, haga el flujo para octubre, noviembre y diciembre. Entonces, me dijo cuánto se vende en cada mes, ¿sí? Y cómo son los recaudos, cómo son los ingresos, que es lo que yo voy realmente, ¿qué? A proyectar. Seguimos. Miren acá cómo lo proyecto. Voy a ampliar un poquito esto para que nos veamos un poco más grande. Exacto. Ampliar aquí otro poquito para poderlo ver aquí mejor. Exacto. Entonces, ¿qué me dice? Miren que tenemos que datos, las ventas pronosticadas, ¿no es cierto? Vean, aquí tengo las ventas pronosticadas. ¿Cómo son estas ventas pronosticadas? Ya me dijeron, en agosto va a vender 100, en septiembre 200, octubre 400 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me dicen primero? En efectivo, ¿cuánto voy a recaudar en efectivo? El 20%. Entonces, en agosto recaudo 20 de 100, en septiembre el 20 de 200, en octubre 80, 60 y 40 respectivamente en cada uno de qué? De los 3 últimos meses. Vean, lo dejo acá en verde para que tengamos claro cuál es la proyección o vamos a dejar en claro los meses que realmente me piden que el flujo de efectivo. Entonces yo ya tengo cuánto me ingresa en octubre, noviembre y diciembre. Estamos hablando solo de ingresos. Estoy proyectando cuánto me va a ingresar ¿qué? Durante cada mes. ¿Listo? Octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué me dice también el ejercicio? El ejercicio me decía, después de un mes recauda ¿cuánto? El 50%. Entonces ahí viene la información de por qué también nos daban unos meses atrás. En agosto vendí 100, el 50% es 50. Cuando lo recaudo en septiembre está aquí, pero bueno, en última septiembre no me lo piden dentro del flujo. En septiembre, ¿cuánto vendí? 200, miren, 200, ¿cierto? ¿Y cuándo recaudo el 50% de ese 200? El siguiente mes. Entonces, son 100, vean, lo voy a señalar acá en verde. ¿Qué más me dice? En octubre vendió 400 y en noviembre vendió 300. Cada uno obviamente se recauda el 50% al mes siguiente. Profe, ¿y cuándo voy a recaudar lo que vendí en diciembre a crédito? Pues en enero y en febrero. ¿Qué es lo que sucede? Como solo me están pidiendo el flujo de esos 3 meses, pues yo solo voy a proyectar ¿qué? Esos 3 meses. ¿Ok? ¿Qué más dice? Dice el 30% restante, lo que le queda faltando por recaudar, ¿cierto? Lo va a recibir cuando o lo va a cobrar cuando, dentro de qué? 2 meses, ¿no es cierto? Dentro de 2 meses. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Cuánto vendí en agosto? Miren la importancia ahora sí de cuánto vendí en agosto, porque el 30% de eso lo voy a recaudar dentro de 2 meses. O sea, en septiembre, en octubre voy a hacer ese recaudo. Entonces, el 30% de 100, ¿cuánto es? 30. ¿Cuánto es el 30% de 200 que vendí en septiembre? 60, lo cobro en noviembre. Y en octubre, de 400 que vendí, ¿cuánto es el 30%? 120 que lo cobro, ¿qué? En diciembre. Y tenemos aquí proyectado ya que octubre, noviembre y diciembre los ingresos. ¿Hablaba algo más de ingresos el ejercicio? Claro. Nos decía que en diciembre, me ubico acá en diciembre, va a recibir ¿qué? Miren, unos dividendos. Unos dividendos. ¿Cuándo? En diciembre. Entonces vengo en diciembre y coloco los dividendos en diciembre. Estoy mostrando una forma particular de hacer el flujo. Ahorita vamos a mirar que hay varias formas, pero vamos a llegar a los mismos datos, no se preocupen. Uy, Solo quiero, señor, dime, y el dime. aporte de los socios. Ah, ok, Digo, sí. perfecto, perfecto, vamos, me falta algo. Decía aquí, mire, al final recibe un aporte de los socios, una capitalización de la empresa. Gracias por recordármelo. ¿Qué sucede? En el flujo, el flujo, uy, que lo tenía. ¿Qué puedo hacer yo? De una vez lo proyecto acá en los ingresos con los generales o cuando es inversión o financiación, lo puedo ahorita reflejar en otro rubro. Gracias por estar en la jugada, Héctor. Ya lo vamos a mirar y le voy a decir dónde va eso, porque es una fuente de qué? De financiación. No es de la operación normal de la empresa, ¿cierto? Ni de su simple transcurrir, sino una necesidad de recursos que hay y ya lo vamos a mirar. Tengamos en cuenta ahí ese tip para ahorita. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta acá? Ya proyecté que los ingresos. ¿Cuáles ingresos? Mes de octubre, mes de noviembre y mes de diciembre. Con la información que me dieron cuando en el ejercicio. ¿Y qué hago? Entonces ya sumo. Voy a sumar solo los 3 que me interesan, los 3 que me piden en el flujo, ¿no es cierto? Entonces, estos 3 que son los que me interesan, voy a qué? A ponerlos aquí. Mírenlo. Y ya sé que en octubre voy a recibir 210 pesos, en noviembre voy a recibir 320 pesos y en diciembre voy a recibir ¿qué? 340 pesos. Hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Solo proyectamos las entradas. No estoy haciendo todavía el flujo de caja, flujo de efectivo. Apenas estoy haciendo ¿qué? Las entradas o ingresos de ¿qué? De efectivo. Pero continuemos con nuestra diapositiva. Vamos a ver qué tenemos también para acá. Vamos a mirar ahora las salidas. Héctor, no se me olvida lo de la financiación. Tranquilo que ahorita miramos lo del aporte de los socios y ya me van a entender por qué. Las salidas, cuando hablamos también de salidas de efectivo, de salidas de recursos, ¿a qué nos referimos? ¿Cierto? A todas las salidas o desembolsos de efectivo que realizamos o que realiza la empresa, ya sea por cualquier motivo, como cuáles, a ver, ¿quién me comenta cuáles son las posibles salidas de dinero? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? A ver, ¿cuándo le sale dinero a una compañía? Cuando cancelamos nuestras cuentas por pagar, Exacto, cuando pagamos a los proveedores, ¿qué más? Bien, Cuando paga la nómina. pagamos la nómina, excelente. Cuando cancelamos créditos. Excelente, cuando pagamos los créditos, muy bien. Dividendos, pago de dividendos. Pago de dividendos, ahí los tenemos, perfecto. ¿Qué más? Pago de arriendo, gastos Arriendo, generales. gastos, perfecto, muy bien. María, Jessica, todos los que han opinado, ahí los tenemos, ¿no es cierto? Las compras en efectivo, ¿no es cierto? Esa también es una salida cuando compramos en efectivo, porque nosotros también como empresa podemos comprar como a crédito o financiado, ¿no es cierto? Entonces las compras en efectivo, arriendos, sueldos, desembolso de activos fijos, pago de intereses, pago de dividendos,
pago de préstamos, readquisición o retiro de acciones, en fin. Bueno, ya conocemos todas las salidas de dinero o de recursos por las cuales tiene la compañía. Vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a mirar, ya veíamos ahorita de Coca-Cola, veíamos los ingresos. Ahora vamos a mirar qué me dicen de las salidas, ¿cierto? Entonces me dice, Coca-Cola reunió los datos para la elaboración, nuevamente me lo dice, del presupuesto o el desembolso efectivo de qué meses, octubre, noviembre y diciembre, acá me lo dice. Octubre, noviembre y diciembre. Perfecto. Yo ya sé que esos 3 meses son los que necesita la compañía para mirar. ¿Y qué me dice? Las compras representan o equivalen a qué? Al 70% de las ventas. Son el 70% de las ventas. De ese monto, el 10% se paga en efectivo. De ese 10% que se paga en efectivo, el 70% se paga a un mes o un mes después de la compra, ¿cierto? Y el 20% restante a 2 meses. Quiere decir que yo compro y en ese mismo periodo que compro pago el 10%, al mes siguiente pago el 70% y 2 meses después pago ¿qué? El otro 20%. También, ¿qué me dice el ejercicio? Pago arriendo de 5,000 pesos todos los meses, obviamente. Los salarios son 96,000 el año. ¿Cómo así? 8,000 mensuales y 10% de comisiones sobre las ventas. ¿Sí ve? Me empieza a dar la información de las salidas de dinero, ¿ok? Seguimos. ¿Qué me dice también? Vamos a disminuir acá nuevamente. Ahora sí, ¿qué dice la otra diapositiva? Me da más salidas. Me dice, paga impuestos en diciembre por 25,000 pesos, ¿cierto? Compra una máquina de 130,000, ¿cierto? Compra una máquina de 130,000. A esto le llamamos ¿qué? Inversión. Esto, Héctor, así como dejamos un ítem en las entradas que no lo tomamos, aquí sí lo vamos a tomar. Ahorita que hagamos todo el flujo, les voy a dar la explicación por qué, pero acá sí lo vamos a tomar. Esto es una inversión que hace la empresa, compra una maquinaria, ¿no es cierto? Entonces, es una salida de recursos. ¿Cuándo salen más recursos? Acá nos dice, paga intereses de 10,000 en diciembre, paga dividendos 20,000 en octubre, ¿no es cierto? En octubre paga 20,000 de dividendos y paga un préstamo que realizó de 20,000 pesos en diciembre, ¿ok? Entonces, ¿qué decimos ahí? ¿Cómo queda proyectado entonces? ¿Cómo quedaría proyectado las salidas? Mírenla, cómo la tenemos aquí. Voy a ampliar un poquito más aquí la diapositiva para poderlo mirar. Entonces, lo mismo, ¿qué me dicen primero? Debo tener en cuenta que las ventas, las ventas, ¿para qué? Para poder determinar cuánto fueron las compras. Porque en las ventas siempre me dice que fueron ¿qué? Miren, acá cada venta fue, perdón, cada compra fue el 70% de las ventas. Acá me lo dice, dalo, acá lo tengo. 70% de las ventas. Entonces, si yo vendí 100 en octubre, ¿cuánto compré? 70. ¿Cuáles fueron mis compras? Si vendí 200 en septiembre, ¿cuánto fue lo que compré? ¿Cuánto fueron mis compras? El 70%, 140. Si vendí 400 en octubre, ¿cuánto compré? El 70%, 280. Y así sucesivamente para los 3 meses. Hasta ahora solo tengo información. Eso no va en el flujo, eso es solo para saber la información que tengo. Ahora sí vamos a mirar qué va en el flujo. Recordando que me piden son lo de estos 3 meses, ¿no es cierto? Solo me están pidiendo estos 3 meses. Octubre, noviembre y qué? Y diciembre. Que la información de estos 3 meses. Entonces, vamos a mirar cómo lo manejamos aquí. Octubre, noviembre y diciembre. Ahora sí, me dice, en efectivo, el 10% lo paga el mismo mes. Entonces, ¿cuánto vendí en octubre? 28. ¿Cuánto pagué? ¿Cuánto fue mi salida real? 28. Aquí lo voy a colocar entonces como lo teníamos ahorita en verde. Vea, esto lo que está en verde es lo que vamos a ir colocando en el flujo. En noviembre, ¿cuánto compré?
2.10, pero pago solo de ese mismo mes el 10% de lo que compré. Entonces, por lo tanto, estos 2 meses que sucede, voy a tener las mismas salidas, el 10%. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué me dice? Dentro de un mes paga el 70%. Entonces, lo que compré en agosto, ¿cuándo me sale? En septiembre, pero necesito septiembre. Perdón, no lo necesito porque estoy buscando octubre, noviembre y diciembre. Miro entonces septiembre. ¿Cuánto vendí en septiembre? 140. ¿Cuánto pago en octubre al mes siguiente? El 70% es 98. ¿Cuánto vendí en octubre? 280. El 70%, ¿cuánto es? 196. ¿Cuándo lo pago? Al mes siguiente, en noviembre. ¿Cuánto vendí en noviembre? 210. ¿Cuánto es el 70%? 147. ¿Cuándo lo pago? En diciembre. Profe, y en diciembre, lo de diciembre, ¿cuándo lo paga? En enero. Pero enero no me están pidiendo ese presupuesto ni ese flujo. Voy a hacerlo solo octubre, noviembre y diciembre. Queda pendiente ese recaudo. ¿Qué me dice también? Después de 2 meses, el otro 20%. Ahí sí necesito la información de agosto, porque lo de agosto lo voy a recaudar ¿cuándo? En octubre. Listo. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuánto vendí en agosto? 70. ¿Cuánto es el 20%? 14. ¿Y cuándo lo pago? En octubre. Perfecto. Igualmente lo hago para septiembre y para octubre. ¿Cuánto vendí en septiembre? 140. ¿Cuándo pago el otro 20%? En 2 meses. Octubre y noviembre, véalo, 20. Y igual para octubre, ¿ok? ¿Qué más información me da de las salidas de dinero? Me dice que paga todos los meses 5.000 de arriendo. Véalos, acá lo tengo proyectado. 5 de arriendo todos los meses. ¿Qué me dice de salarios? Salarios son 8 mensuales, pero paga comisiones a los vendedores del 10%. Entonces, cada mes, ¿cuánto es? 8 pesos o 8.000, ¿cierto? Pero, ¿cuánto vendí en octubre? Vea, 400. ¿Cuánto es la comisión de esos 400 para los vendedores? El 10%, o sea, 40. Más el 8 de salario fijo, son 48. ¿Cuánto vendí en noviembre? 300, el 10%, 30, más 8 de salario básico, 38. ¿Cuánto pronostico que venden en diciembre? 200. ¿Cuánto es el 10? 20, más 8 de salario básico, 28. ¿Listo? Ya proyecté también mis salarios, las salidas de los salarios que voy a pagar. ¿Qué más me dice el ejercicio? Pago de impuestos en diciembre por 25. ¿Listo? Vamos ahí. Me falta información. Yo sé que nos dieron más información. Entonces vamos a la otra diapositiva. Aquí la tenemos. La otra diapositiva que me dice desembolso de activos, o sea, compra de maquinaria. ¿Sí? Lo que les decía ahorita, compra de maquinaria, aquí la vamos a tener en cuenta. Ahorita veíamos esto, compra de maquinaria o desembolso de activos. ¿Cuándo? En noviembre. ¿Cuánto cuesta? 130. ¿Qué más salidas me da el ejercicio? Me dice que en diciembre paga intereses y paga dividendos por 10 y por 20 pesos respectivamente. ¿Vamos todos ahí? Sí, señor. Muchas gracias por responderme. Seguimos, entonces. Yo ya proyecté octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces sumo, voy a sumar, obviamente, los 3 rubros que necesito. Octubre, noviembre y diciembre, ya totalicé que la salida. Fíjense en que ya tengo ingresos y egresos, las salidas, ¿no es cierto? Pero ahí no para porque el flujo efectivo no es solo eso. Cuando yo ya tengo las salidas, ahora sí voy a qué? Mírenlo, al formato general. Este es el formato que necesito que ustedes tengan proyectados y aquí es donde les voy a hablar varios conceptos
muy importantes. Primero que todo, esta columna que la voy a poner acá toda en negrilla y me voy a permitir resaltarla en amarillo, ¿cierto? Estos son la estructura del flujo de caja, es esta. Esta es la estructura y está puesta en la guía de esta fase que estamos viendo nosotros. Esta es la estructura que trae la guía del estudio que estamos realizando. ¿Y con qué particularidad? Aquí a mano izquierda sale que los signos, cómo deben ir, si sumo, si resto o por qué. Entonces, ¿cómo viene el flujo? Ojo, les voy a mostrar. Primer concepto, entradas de efectivo. Mírenlo, estos tres que ya los hallamos. ¿Cómo los hallamos? Ya lo saben ustedes, ya lo determinamos, ¿cierto? Ya lo determinamos todas las entradas, la sumatoria de las entradas de octubre, noviembre y diciembre. Voy a ir resaltándolo en amarillo para que lo tengamos claro ahí todos nosotros. Voy a permitir aquí correrme. Listo. ¿Qué tengo a eso? ¿Qué hago con eso? Yo ya tengo las entradas. Mire, primer rubro del flujo, entradas de efectivo. Segundo rubro, ¿qué dice? Mire, miro el signo. El signo que dice menos. Réstele ¿qué? Todas las salidas o los desembolsos de efectivo. Entonces, como yo ya los hallé, miren, voy a restarle las salidas o desembolsos de efectivo. ¿Ok? Hasta ahí vamos todos. ¿Alguna duda o inquietud sobre el...? Creo que está claro, ¿verdad? Bueno, asumo que sí, por ese silencio. Ok, seguimos entonces. Entonces vamos a mirar ahora, listo, yo ya tengo las entradas y las salidas. Profe, Hasta, señor, disculpe, lo interrumpo. Ahí en los 325 le restó lo de lo impuesto, que es un 25. voy a devolverme a la diapositiva. Mírala, este 325, ¿sí? Es la sumatoria de todas las salidas, incluye el impuesto. Mírelo. Sí, pero como en el flujo efectivo hay un rubro especial para el impuesto, ¿no? No le entendí, ¿me puede repetir? No, pensé que en el flujo efectivo había un rubro, o sea, una casilla especial para el impuesto. Claro, claro, no, sí, tiene toda la, ya le entendí. Que aquí le estamos sumando las salidas. ¿Qué sucede? Gracias por la pregunta. Los veo conectados y eso me encanta. Aquí aparece la diferencia cuando hablamos ya de flujo de efectivo y cuando hablamos de qué? De presupuesto, ¿cierto? ¿Por qué? En el presupuesto yo voy, como su nombre lo dice, a presupuestar cuánto voy a pagar de qué? De impuestos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con el flujo de efectivo? El flujo de efectivo, yo como tomo los ingresos, ¿cierto? Le quito los egresos, me sale una utilidad como si fuera el PIG y yo a esa utilidad le saco el impuesto para poder determinar al final cuántos son los recursos que realmente me quedaron, ¿no es cierto? Acá, ¿qué hacemos? En esta metodología, le encargo a los que tienen los micrófonos, por favor, ahí. Silencio, porfa, porque escucho por ahí partidos y varias cositas. Bueno, ¿qué sucede? Aquí, como estamos presupuestando, vamos a decir todas las entradas y todas las salidas, incluido ¿qué? El impuesto. Muy bien. ¿Qué me da esto? Cuando yo ya tengo en octubre que me entran 210 y que me salen 193, ¿qué me da esto? Miren, miro los signos de acá a la derecha. Eso me da igual a qué? Al ego. ¿Qué es el ego? El efecto generado por las operaciones. O sea, hasta ahí, ¿cómo ha sido el efecto? Los ingresos menos los egresos. Ahí ya no más. ¿Cuánto me da? 210 menos 193, ¿cuánto me da? 17. Primer punto, ¿cierto? ¿Cuánto me ingresó? Le quito lo que pagué, me da 17 pesos. ¿Ok? Vamos ahí todos. Aquí viene, ahora sí, Héctor, la respuesta. Fíjense en que aquí vienen dos rubros, uno donde dice actividad de financiación y otro donde dice actividad de inversión.
Esto es una metodología, pero yo quiero mostrarles ambas formas. Ahorita cuando hacíamos el cálculo de las entradas, ¿qué pasó? No tuvimos los 50,000 del aporte de los socios, que Héctor me lo recordó, ¿cierto? Podemos hacerlo de las dos maneras. Yo lo puedo tener en cuenta aquí arriba en las entradas porque es una entrada real, ¿cierto? Me va a entrar. Y el efecto matemático va a ser el mismo, ¿sí? Porque me entra y acá se lo estoy, ¿qué? Sumando, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Me entraron 210, pagué 193, ¿cuánto me quedan? 17, más 50 que aportaron los socios. ¿Por qué lo tengo acá afuera, Héctor, y para todos, señores especialistas? Porque fíjense en que acá estoy especificando, a veces queremos especificar o mostrar en el flujo o en el presupuesto muy puntualmente los ingresos a qué se refieren. A veces los sacamos aquí y colocamos si hubo financiación, porque esto no es de todos los días. Yo no voy a financiarme todos los días y a pedirle plata a los socios todos los días. Entonces, son actividades muy puntuales que yo realizo y a veces es importante destacarlas o mostrarlas aquí afuera. Si la hubiéramos sumado cuando Héctor me dijo, aquí no me daría 210, sino me daría 260 y el efecto sería el mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Miren, en octubre, ¿qué hice? Me sobraron 17 de la operación de entradas y salidas. Le sumo los 50 que colocaron los socios, el aporte de los socios, ¿cierto? ¿Eso cuánto me da? Igual aumento o disminución de caja. ¿Cuánto me da? 67 pesos, ¿cierto? ¿Termino con qué? Con 67 pesos. ¿Qué pasa? Señor, Profe, cuénteme. tengo una duda y es en la Claro, actividad de financiación, sí, ahí no debemos tener en cuenta los gastos de financiación también. claro. Si O tuve sea, gastos de... toca sumar Señor, los dos, tanto la inversión, o sea, como digamos que en el estado de situación financiera, sí, sí, señor. digamos que están los ingresos financieros, sí, Sí, y los gastos financieros, sí. perfecto. Para el efecto del ejercicio, pues tendría que tomar los dos, ¿sí? Tanto Sí, el ingreso tiene toda la como el... razón. Ok, Muchas gracias. Fíjate algo muy importante. Mira, ¿qué signos tengo aquí que estoy resaltando? más o ¿Sí menos. alcanzan a ver? Claro, Sí, los dos, ¿cierto? Muy bien. Si el ejercicio me dice que tuve actividades de financiación, que hubo aportes, los voy a sumar. Pero si también el ejercicio me diera, como usted lo acaba de hacer, costos o egresos o gastos, ¿se los voy a qué? A restar, ¿sí? A restar aquí, por eso me da la opción de los dos, más o menos, ¿sí? Ahorita que miremos noviembre, vamos a mirar lo de la compra de la maquinaria. Eso es una actividad de inversión. Yo la dejé sumada aquí en las desembolsos de efectivo, pero también si queremos la podemos dejar aquí y el efecto matemático va a ser que el mismo, ¿ok? Son actividades que a veces queremos reflejar o particularidades que no son muy usuales, ¿sí? Y sobre todo cuando nosotros como CEOs, como gerentes generales, queremos mostrar ya a la alta dirección, junta directiva, asamblea de socios, este tipo de salidas de dinero. ¿Por qué? Porque me dicen, uy, no, pero usted hizo pagos de 193 millones. Eso está muy alto. No, a veces lo sacamos y mostramos de que no. Es que se compró una máquina, no fue que hubiéramos pagado todo eso, es que hicimos una inversión, ¿cierto? Y lo sacamos. O que me dicen, uy, le entraron 260 millones en octubre. No, realmente me entraron 210 y 50 que ustedes aportaron. Pero de todas formas, como es un ingreso, yo lo estoy relacionando. ¿Ok? Entonces seguimos, repito, 210 que me ingresó por las ventas, 193 que me salen de los pagos, me da un resultado de 17. A esos 17 le sumo los 50 que aportaron los socios. No me dice que en ese mes hubo más actividades de inversión ni de dividendos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto me da? 67 pesos, ¿cierto? Ese fue el resultado, la sumatoria de los dos. Pero, ¿qué sucede? En octubre
antes de iniciar el mes, yo debo tener un efectivo inicial. Algo traía yo del periodo anterior, ¿cierto? El ejercicio que me dice, vamos a suponer que el ejercicio me dice que traía 50 de efectivo inicial. Entonces, 67 que me quedaron, más 50 que traía, ¿cuál es mi efectivo final? 117. Este es el efectivo con el que yo estoy, ¿qué? Terminando por ahora mi operación en octubre, ¿ok? Hasta ahora estoy terminando 117 en octubre. Vamos ahí. ¿Qué sucede? Este efectivo final de octubre va a ser el inicial de noviembre. ¿Claro para todos eso? El efectivo y final de un periodo es ¿qué? El inicial de o el siguiente periodo. ¿Perfecto? Seguimos. Voy a decir yo, listo. Yo quedé en octubre con 117 millones, 117 pesos o 117,000. Acá lo estoy hablando en centena nomás. 117 pesos. Yo debo tener también calculado en mi empresa algo que veíamos, creo que la web pasada también, que es el capital de trabajo. ¿Cuánto debo yo tener en mi compañía para poder operar? ¿Cuánto es el efectivo mínimo? Usted ya sabe que cada mes para pagar proveedores, para nómina, para servicios, para lo que se ofrezca, usted mínimo debe tener ¿cuánto? Un valor. Por eso acá, para los 3 meses es el mismo, siempre va a ser el mismo, a no ser de que usted ya amplíe la planta, haga algo pues ya extraordinario, pero por lo general siempre es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Yo qué digo? Terminé con 117 pesos menos 25, que es la base, llamémoslo así, el capital de trabajo que debo tener. ¿Eso cuánto me da? 117 menos 25, ¿cuánto da? 92. Y este sí me va a permitir colocarlo en verde. ¿Qué quiere decir? Que en octubre su presupuesto de efectivo le dice que usted va a terminar en octubre ¿con cuánto? Con 92 pesos de excedente, ¿cierto? Usted va a terminar con un excedente de efectivo de 92. Vean, ¿nos dio qué? Positivo. ¿Dudas o inquietudes hasta aquí? Repito. Sí, dime. ¿De dónde salieron esos 50 de efectivo inicial? ¿Eso venía del ejercicio? Ok. Este no lo debe dar el ejercicio, tiene toda la razón. En la vida real, pues nos lo da la empresa, nos dice con qué monto cerró el periodo anterior, ¿sí? El ejercicio acá creo que no nos habla, en las diapositivas anteriores no nos dice ese efectivo inicial. Yo lo tomé como si fuera 50 con el que inicia ese periodo, ¿ok? Pero aquí nos deben dar la información con cuánto inicia la empresa, a no ser, ojo, hago un paréntesis, a no ser que sea un proyecto nuevo que está iniciando la empresa, ¿cierto? ¿Y cuál sería en ese caso, pregunto, cuál sería el efectivo inicial si la empresa va a abrir hasta ahora, es su primer periodo? ¿Cuál creen ustedes que según las cifras que tenemos ahí sería el efectivo inicial con el que debiera comenzar la empresa? La composición social. Dime, no escuché, qué pena. La inversión inicial. No, eso, la inversión inicial llamaríamos a la compra del lote, la adecuación y eso, no. ¿Cuál sería el efectivo inicial? Dime, señora. Cero. Yo No, creería que en cero porque El aporte de los está socios. iniciando. no. Social. ¿Cuál? Capital social. No, Liz, capital social, no. ¿Cuál sería si yo les digo esa diapositiva que tienen ahí? La empresa va a iniciar en octubre actividades. Es un restaurante, va a abrir al público el 1 de octubre. ¿Cuál sería el efectivo? El efectivo inicial. El que tenga en caja. Sí, pero ¿cuánto es lo que tiene en caja? Pero, pues no se sabe, digamos que nosotros digamos que tenemos en caja
1 millón, ¿sí? Ese sería el Ok, efectivo. ok, bueno, Pero no sé. cuando inicia operaciones, esto, miren lo que tenemos acá. Yo calculo un efectivo mínimo que debo tener, ¿cierto? Usted antes de empezar, de abrir el restaurante, usted va a decir, bueno, yo por lo menos tengo que tener 100.000 pesos para dar vueltos, debo tener 200 para los insumos y debo tener, bueno, hasta ahí vamos a suponer. Conclusión, yo debo tener 300.000 pesos para operar. ¿Cierto? Entonces, si en este caso dijéramos que octubre es el primer periodo de funcionamiento, ¿qué diría? Lo ideal es que el efectivo inicial sea lo mínimo con lo que yo debo arrancar, vea, la base que debo tener, ¿sí ve? El efectivo mínimo que debo tener. ¿Claro para todos ahí la apreciación? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. muchas Sí, gracias. señor. Entonces, dos punticos para recordar. Esto de actividades de financiación y de inversión pueden ir sumados acá en las entradas y salidas. Simplemente que como son actividades que no son de todos los periodos, de todas las veces, ¿cierto? Como por ejemplo ventas, sabemos que son todos los periodos, pagos, sabemos que son todos los periodos, pero por ejemplo una financiación de parte de los socios, una compra de una maquinaria, una inversión, ¿cierto? Como eso es muy esporádico, a veces los preferimos sacar acá y reflejarlos aparte. Los dejé afuera solo para aclararles ese punto, para que lo tengan en cuenta, que también es posible presentarlos así o sumárselos como tal, ¿a qué? A las entradas y a las salidas. Pero no nos quedemos aquí, apenas hemos hecho octubre. Vamos a mirar qué pasa con noviembre, vean. En noviembre ya supimos, ya hallamos las entradas 320, ya hallamos las salidas 418, ¿cierto? 418. Ahora, ¿cuánto me da eso? 320. Miren, me dio negativo 98. ¿Me dice algo de actividades de financiación o de inversión en noviembre? No. Entonces, ¿cuál es mi resultado de noviembre? ¿Cuál es mi resultado? Voy a ponerle acá en amarillo. ¿Cuál es mi resultado inicial aquí? Es que menos 98. Pero nosotros traíamos un efectivo inicial de ¿cuánto? De 117, que fue ¿qué? El final del año, del periodo anterior. Periodo. Entonces, si yo termino con un déficit de 98, pero yo tenía en caja, recuerde que estamos hablando presupuesto efectivo, cash, entonces de menos 18, yo lo cubro porque yo traía en caja 117. Y realmente, ¿cuál es mi efectivo final con el que termino? 19. ¿Ok? 19. ¿Qué va a ser qué? El inicial del otro periodo, véalo aquí, el inicial del otro periodo. ¿Ok? Aquí lo tengo. Y a ese 19, ¿qué le voy a quitar? La base, el efectivo mínimo que debo tener, el capital de trabajo, que ¿cuánto lo determinamos? 25, ¿cierto? Entonces, si me sobraron 19 y debo sacar 25 como efectivo mínimo que debo manejar en caja, ¿qué sucede ahí? Me va a dar un saldo negativo. ¿Qué quiere decir? Que yo ya proyectando el flujo de caja me estoy dando cuenta de que en noviembre voy a tener un déficit. Voy a tener déficit de ¿cuánto? De 6 pesos o 6.000 o 6 millones, dependiendo de los ceros que quieran manejar. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que ya hice octubre, ya hice noviembre, déficit en noviembre, y vamos a mirar diciembre. 340, que ya sabemos cómo lo hallamos anteriormente, menos 325, que ya lo hallamos anteriormente. Esto me da que 15, ¿cómo? 15 positivo. 15 que me dan que ya a favor, pero solo la operación. Conclusión, ese es el mismo final. Aumento o disminución de caja, ¿cuánto me dio? 15, ¿cierto? A ese 15, ¿qué hago? Le sumo el efectivo final que traía del periodo pasado. Entonces, 15 más 19, ¿cuánto me da? Me da 34.
34 me da. Y a esos 34, ¿qué le debo quitar? El efectivo mínimo, la base, el capital de trabajo que debo tener en la compañía, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto me da? Me da de que voy a tener un disponible final en diciembre de ¿qué? De 9 pesos. ¿Ok? Así tenemos acá el presupuesto ahora sí completo a nivel general. Fíjense en que, vuelvo y recalco, esto es una forma de presentar el presupuesto. Hay muchas y son válidas, pero ojo, cuando digo hay muchas, no quiere decir que esta estructura cambie. Lo resalto. Cuando digo hay muchas, es que por metodología, llamémoslo así, acá le hice un resumen, ¿cierto? Pero hay otros que, ¿qué dicen? Entradas de efectivo y colocan acá en esta columna, primero, todas las entradas que ya vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Y después, ¿qué dicen? Desembolsos de efectivo y colocan acá en toda la columna todos los desembolsos que ya vimos en las diapositivas anteriores. Y después, ahí sí, continúan con este formato. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuánto va a salir? Van a salir 2, 3 hojas, pero realmente es la misma estructura. No es que cambie la estructura, simplemente es la forma de ¿qué? De presentación del presupuesto de efectivo. ¿Ok? ¿Por qué lo quise mostrar aquí? Voy a permitirme mostrar aquí también, voy a ver si comparto toda la pantalla para mostrarles aquí una parte. En un minutico, comparto aquí la pantalla. ¿Listo? Miren, ¿qué sucede aquí? En la guía, donde viene lo que debemos hacer de actividad en esta fase, ¿cierto? En esta fase, viene que reelabore el presupuesto de tesorería o el presupuesto de efectivo, ¿cierto? Haciendo una proyección. Lo quise hacer así para dejar esta misma estructura, para que a usted le quede claro de una vez con la web también. Vamos dando las dos opciones, le quede claro como la misma estructura, pero aquí simplemente ya está resumido, ¿sí? Esto tenemos aquí. Lo mismo, aquí lo resumí. Pero si usted quiere, profe, que yo quiero dejar acá en entradas y primero colocar todas las entradas y después todos los desembolsos y después ahí sí continuar acá, es válido. Es válido, ¿ok? Simplemente quise resumirlo así para que tuvieran en cuenta y saliera de la misma forma o la misma estructura que tenemos como allá en la guía. Listo, Vamos profe. ahí todos. Señor, dime. Sí, una preguntita. Ahí Claro. en los egresos operativos, digamos que en la plantilla, también se pueden tomar los gastos administrativos de venta y de producción. Claro, claro. Ok. Sí, señor. Tómelo, tómelo. Obviamente acá lo hice con un ejercicio diferente, ¿no? Porque la idea no era pues hacerles el flujo. Acá fue un ejercicio corto para claridad de la importancia. Pero continuemos acá entonces, continuemos aquí con lo que hablábamos ahorita. Permítame, voy a ahora sí entonces a compartir nuevamente la plantilla. ¿Y qué decíamos? ¿Qué definíamos? Esa es la importancia de qué? De el presupuesto o la plantilla del formato general. ¿Esto para qué me sirve, estimados especialistas? Como decíamos ahorita, uno, voy a proyectar, mire, yo ya sé que en octubre me va a sobrar dinero. ¿Qué voy a hacer con eso que me va a sobrar? Mire, me sobran 92 pesos. Ah, pero en noviembre me van a faltar 6. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a hacer? Todo eso es lo que quiero que ustedes me comenten en la actividad que van a presentar, muchachos. ¿Sí? Yo sé que hay muchos que ya me han mandado el cuadro, la proyección, tal, ahí les he respondido muy bien y todo, pero quiero escucharlos. Obviamente en este nivel ya de especialización, la idea es que ustedes, uno, los pueda escuchar, dos, analicen, vayan un poco más allá, ¿no es cierto? No es tanto el resultado acá lo tengo, 92 a favor en octubre,
6 negativo en noviembre no me va a alcanzar, pero en diciembre me sobran 9. Entonces, ¿qué estrategias vamos a proponer? Ah, es que yo lo de octubre me quedan 92, voy a tener un excedente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con ese excedente o por qué? En fin, voy a ir mirando qué voy a hacer en cada uno de los periodos que voy desarrollando. La actividad a realizar aquí, ahorita pues les estaba mostrando la guía, pero aquí tenemos prácticamente, la había copiado aquí para que hablarles del tema precisamente, de que lo iba a dejar igual, la estructura de cómo está en la actividad. Ustedes ya saben que la actividad prácticamente todo se resume en que usted reelabore el presupuesto de efectivo, ¿sí? Pero miren lo que dice en el segundo punto, que es lo que les voy a pedir el favor, que es donde los quiero ir, donde marca la diferencia aquí ya cuando usted está en una especialización, no es tanto el resultado, sino esto. Ay, se me fue. El segundo punto dice, asuma que los excedentes o déficit que se evidencian en el presupuesto para ese periodo semestral son temporales. Proponga, es donde quiero que ustedes mismos en grupo, ahí, bueno, yo propongo esta alternativa, esta estrategia para manejar el efectivo. Si veo que en el semestre van a haber varios periodos negativos, pero antes hay uno positivo o todo lo contrario, primero son negativos, después pues, ¿qué voy a hacer? Usted como gerente que ya ve la proyección, usted se debe ir anticipando, ¿cierto? Anticipando, propongan de alguna estrategia. ¿Para qué? Para manejar ese efectivo. ¿Ok? ¿Alguna duda o inquietud puntual sobre la actividad que deben realizar? Sí, profe, entonces acá tenemos que hacer 6 meses. Sí, ¿Qué, señor. qué porcentaje de, digamos, de variación le damos para el siguiente periodo? No. Asúmanlo, asúmanlo. Ah, Yo ok. puedo decirles el 5, el 10, y no, asuman ustedes, me colocan ahí, asumimos esto, asumimos esto. Yo quiero ver, uno, la estructura del flujo. Por favor, he visto que muy bien me lo han mandado en PDF, pero me gustaría si pueden anexar el solo presupuesto efectivo, el solo cuadrito en Excel. Y si está formulado mejor, porque yo fácilmente le cambio uno o dos valores y sé cómo es el comportamiento, ¿sí? Pero ¿qué me interesa? Uno, que ustedes tomen los datos y de ahí partan y me muestren la elaboración del presupuesto, pero más que la elaboración, vuelvo y le digo, como cada cual va a asumir porcentajes de variación, en fin, cada uno va a asumir eso. Quiero que me digan las estrategias, cada uno, porque si el uno cogió el 10, el 5, el 15, no importa, pero que cada uno me diga, según estos resultados, esta es la estrategia, porque vuelvo e insisto, ustedes acá van a ser los gerentes o ya lo son el CEO de la compañía. A ustedes este flujo se lo hace el contador, el subgerente financiero, el que maneje la parte financiera de la compañía, se lo va a entregar a usted ya hecho. ¿Sí? Viene lo más importante, las decisiones que usted va a tomar con eso. A usted le van a entregar las cifras, usted va a recibir los informes. El flujo efectivo es un estado es un estado financiero más. Entonces, a usted se lo van a pasar. Entonces, con esa proyección que usted va a tener, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a proponer? ¿Ok, muchachos? ¿Alguna otra duda o inquietud? Prácticamente, bueno, hoy quería eso, profundizarles sobre todo este tema del efectivo, pieza fundamental para todas las organizaciones, para todas las empresas. Es algo que todas las organizaciones deben cuidar muy celosamente, no solamente por el tema de liquidez, como lo hemos visto, no solamente, sino por la simple y buena operacionalización de todo. Lady, veo que tienes la mano levantada. Cuéntanos. Veo que abrió el micrófono, pero no le escucho. Volvió y lo bloqueó. Ahí se lo veo, ahora sí. Lady, abrió, pero no la escucho.
Profe, Voy a mirar si en el chat de pronto. Ah, Lady. Ah, bueno. Espérenme, ya les doy la palabra. Es que a Lady la veo con la mano levantada, con el micrófono habilitado, pero no se le escucha. ¿Ustedes le escuchan? No, señor. Ah, ok. Pensé que de pronto podía ser yo, pero no. No, Lady, si nos está escuchando, veo que activa, vuelve y bloquea el micrófono, de pronto tiene problemas con el audio. Pero ¿quién más iba a comentar algo mientras Lady miramos a ver si soluciona el tema del micrófono? ¿En qué momento esos déficits o superávit pueden ser temporales o en qué momento pueden ser permanentes? ¿Puede ser con un crecimiento sostenido de las ventas o igual para todos los periodos, para todos los meses? Buena pregunta, Janet. Pues lo ideal es que no hayan déficit, ¿no? Primero que todo, lo ideal es que no hayan déficit. Si hay déficit, es porque incluso en la proyección debemos mirar qué hacer antes de para que no los hayan. O voy a aumentar mis ventas, o voy a disminuir mis costos en ese periodo. ¿Qué voy a hacer? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? No, Lady, no se preocupe. No se preocupe que desde la primera actividad no se pudo. Entonces, ¿qué pasa, Janet? Nosotros no es que sea, yo no puedo decirle que es temporal o es permanente, porque cada empresa es diferente, su comportamiento y sobre todo en el flujo de efectivo. ¿Qué es importante y qué tenemos que tener nosotros más bien? Es tener claro de si veo que hay algún periodo negativo o con falta de efectivo para poder cumplir, ¿sí? ¿Qué estrategia voy a tomar? ¿Qué sucede también? Hay que mirar si en ese periodo fue que no hubo algo que impactara mis salidas. Por ejemplo, creo que en noviembre, si no estoy mal, nosotros compramos la máquina según el ejercicio que vimos, hicimos una inversión. Entonces, es muy probable que en esos periodos donde las compañías hacen inversiones, sobre todo inversiones en infraestructura, o una empresa viene trabajando, ya lleva 3 años, y resulta que le están creciendo las ventas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando crece y crece las ventas, entonces la empresa puede decir, bueno, ya nos tocó ampliarnos, nos están pidiendo mucha más mercancía, muchos más productos, mis clientes me están pidiendo, me están haciendo pedidos más grandes, voy a ampliarme. Entonces, en ese momento en que amplío mi infraestructura, crece mi empresa, obviamente voy a hacer una inversión grande. Voy a comprar maquinaria, voy a pagar más personal porque estoy creciendo, voy a ampliar la fábrica, ¿cierto? En esos periodos es muy seguro, muy probable que me vaya a dar negativo. Y eso es normal, lo llamamos, eso es algo normal porque estamos en crecimiento y hay que hacer una inversión y de pronto la inversión va a superar los ingresos de ese periodo o de un par de periodos nomás mientras ya empiezo a recuperar el dinero. Entonces, Janet, la pregunta de que si puede ser permanente o no, ojo, no es que tenga un parámetro específico para decir 1 o 2 meses no puede dar negativo o debe dar positivo, no. Cada empresa es muy diferente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nos da negativo, se me arma de una vez la alarma, la alerta. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede en ese periodo? ¿O fue que bajé las ventas? ¿O se me aumentó algo? ¿O qué está sucediendo para poder qué? Actuar. ¿Ok, Janet? Sí, sí, Profe, profe. Vale, Héctor. acá otro punto puede ser, digamos, el pago de primas, ¿no? Ah, Final de año que es un ingreso, una salida de efectivo alto para las empresas que tienen que, buen punto, pero no solo las primas Héctor, y sino los cuando bonos. las empresas liquidan al personal en diciembre, ¿cierto? Cuando Sí, sí. liquidan al personal, empresas que trabajan, llamémoslo así, anualizadas, ¿cierto? Y en diciembre liquidan a todo el mundo y se van de vacaciones y vuelven, inician en enero. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en diciembre puede ser que nos dé un factor también negativo. Entonces, entramos a mirar qué sucedió. Ah, no, es que ahí tengo las liquidaciones, aunque, Héctor, lo correcto
es que no me dé negativo y le voy a decir por qué. Porque si usted sabe que en diciembre va a tener liquidaciones, va a tener primas, usted debe ir aprovisionándose, ¿cierto? Cada mes para ese periodo que va a tener salidas grandes, ¿cierto? Entonces, cuando ya llegue ese periodo, porque si le da negativo, entonces ¿con qué va a pagar la prima? ¿Y con qué va a pagar las liquidaciones, no es cierto? Si el flujo le dice que no lo tiene, Y ¿cierto? ahí es Si el, válido tener un rubro de aprovisionamiento para pago de primas o liquidaciones. Perfecto, Janet. Si a usted en diciembre le da negativo, alármese y empiece a mirar primero cómo va a ser o qué estrategia va a utilizar para que diciembre no le dé negativo. Porque si le da negativo, le está diciendo que usted no tiene para pagar ni la prima ni para pagar las liquidaciones, ¿ok? Entonces, fíjense en la importancia también que nos da el flujo en ese sentido. Ok, profe, listo. Dale, Héctor. Otra pregunta aparte y es para la parte colaborativa. Escuché que el simulador no lo vamos a utilizar ahí, entonces para esa parte, ¿cómo Toman la empresa que desarrollaríamos la vienen actividad? trabajando, si quieren, o si lo desarrollaron, como el simulador siempre es para tomar la información, ¿no? Hubo muchos que no pudieron, no se conectaban, me enviaron correos que no le funcionó, que el navegador, en fin. Entonces yo dije, no importa, si no le funciona, porque el simulador es para sacar la información, ¿ok? Pueden hacerlo con la empresa que hemos venido trabajando las anteriores actividades. Ok, ¿Ok, listo, Héctor? profe. Eso Dale. era todo por mi parte. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, el silencio me dice que está todo ok, muchachos. Profe, Gracias, disculpe, señor. es que yo Dime, no Néstor. entré desde el principio, no logro Ah, comprender lo del trabajo colaborativo. ¿cuál es la duda, Hernán? Entre todos consolidar el documento, pero Hernán, perdón, Néstor Hernán, sí. Lo más importante, les decía yo, que quiero es escucharlos. Quiero ver que cuando ustedes ya monten el presupuesto de efectivo, si hay rubros negativos, ¿sí? Donde usted ve o visualiza que no va a tener recursos para cumplir, o todo lo contrario, tiene excedentes grandes de efectivo, quiero escuchar las apreciaciones en grupo, que entre todos ustedes en el foro, porque lo de menos es el presupuesto, el cuadro lo hace cualquiera de los del grupo. Quiero ver entre todos su participación y lo consolidan en el documento. ¿Cuáles son las estrategias para cuando hay excedentes de efectivo y para cuando hay escasez o que le va a hacer falta recursos para poder cumplir con lo que necesita o con lo que tiene comprometido? ¿Ok? Esa es la idea. Profe, qué Dime, pena, sí, Beatriz. yo tengo la misma inquietud, es que yo llegué un poquito tardecito. La parte individual entiendo que la podemos hacer de forma colaborativa, entre todos proponemos las estrategias. Exactamente. Deben suben el presupuesto, lo suben al foro, ¿cierto? Siempre lo que es colaborativo va a ser la consolidación del documento para que lo suban al entorno de evaluación. Pero ¿qué queremos ver? Uno, que suban al entorno, al foro, sus participaciones de cada uno. Yo ya les he Correcto. retroalimentado a la mayoría. Ujú. Y entre todos deciden cuál empresa de esas van a tomar de referencia. Y en Es esa que, perdón, profe, es que eso es lo que le quería preguntar también. ¿Cuál es de la empresa, de dónde tomamos los ingresos operativos y los egresos? ¿De Nutresa, de la que nosotros diseñamos? Entonces, ya eso nosotros como grupo escogemos cuál. Ok. Exactamente, Beatriz, exactamente, Y de la perfecto. parte colaborativa, lo que decían ahora, efectivamente no vamos a utilizar el simulador, pero de las otras preguntas que hay allí, que son varias, ¿es necesario o tendríamos que contestar alguna? ¿O Sí, claro, solamente pero sería la parte son individual? en la parte individual y consolidan. ¿Qué les voy a mirar? Mire, para que sepan lo del entorno de evaluación. Vamos a centrar en el entorno, porque ustedes saben que en el foro son los aportes, los avances de cada uno. El Correcto. entorno de evaluación, ¿qué espero yo? El presupuesto y las estrategias Ok. que como grupo consolidaron, ¿sí? Ujú. Pero sí les voy a ser sinceros, si hay valores negativos, espero estrategias negativas, si hay valores positivos. No lo vayan
perdónenme en la expresión, no lo vayan a cuadrar a machete, de que todo dé positivo, no, déjenlo, háganlo a conciencia, porque usted me puede presentar un presupuesto todo positivo, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cuál sería la idea, no? La idea es que uno lo hagan con los datos que tienen. Si Sí. les dio negativo, pues, ¿cuál es la estrategia? O si les dio 2, 3, ¿en qué momentos? Eso es lo que quiero ver. Sí, la idea es tener varios escenarios, ¿no? Lo que le entiendo es positivo o Exacto. negativo para ver cómo van a ser las estrategias. Ujú. Eso es lo que Listo, profe. prácticamente voy a evaluar, Beatriz, que usted, Perfecto. el conocimiento ya en ustedes, no de hacer el presupuesto, el cuadrito lo hacen ustedes Ujú. perfecto. La estrategia, el análisis ya como gerentes, que ustedes, ¿qué estrategias tomarían para eso? ¿Ok? Perfecto. Gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces gracias por su participación. Obviamente mañana subiré la grabación para aquellos que no se conectaron. Muchas gracias porque hoy la participación fue muy buena, estuvo masiva. Estuvieron conectados 25, ahorita hay 19 conectados. De todas formas, cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que estaré atentos. Y de pronto la próxima semana, si es necesario y ustedes lo piden, organizaremos un CIPAS ahí más puntualito de pronto mirando el ejercicio. Muchas gracias por su participación y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Gracias, Chao, profe. chao. Excelente. Gracias. Que esté muy bien. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias.